capítulo 7, versículo 1 al 17. Hay otra también. También damos bienvenida a Rosy López desde Texas. Rosy López, aquí. Dios te bendiga, Rosy. Amén. ¿Qué deseamos para Rosy? Que Dios la bendiga. Dios te bendiga mucho. Bienvenida a Fraternidad Pan de Vida. Gloria a Dios. Vamos a estar en el libro de Isaías, uno de los profetas mayores, del versículo 1 hasta el versículo 17. Amén. Sígame con su Biblia. Es una historia muy interesante y vamos a ser bendecidos con la ayuda de Dios. Dice así la palabra de Dios, Isaías 1 al 17. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para combatirla, mas no la pudieron tomar. Amén. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, se han juntado. Y se le estremeció el corazón del rey y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Se preocupó mucho. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub tu hijo, al cabo del conducto de la pesquera de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile: guarda y repósate, no temas ni se estremezca tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el furor de la ira de Resín y del sirio y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías. Dicen: vamos contra Judá y la despertaremos y la partiremos entre nosotros y pondremos en medio de ella por el rey al hijo de Tabeel. El Señor Jehová dice así: no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta de dejar de ser pueblo. Entre tanto, la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Así que le está diciendo: solamente cree. Ahora versículo 10 al 17 dice: y habló más Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demándala en lo profundo o arriba a lo alto. Que esto está tremendo, que el Señor le dice esto. Y respondió Acaz: no pediré ni tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por lo tanto mismo, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá manteca y miel para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra que tú aborreces será dejada de sus dos reyes. Jehová hará venir sobre ti y sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, es saber, al rey de Asiria. Amén. Y con la ayuda del Señor vamos a hablar de este tema con este pensamiento en mente: solamente cree y serás libre. Amén. Dígale a su vecino: solamente cree y serás libre. Amén. Oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu presencia que la sentimos, gracias por estar con nosotros, gracias por cada individuo que se presentó a tu casa para alabarte, para adorarte. Que tu palabra toque su corazón, Señor. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Amén. Qué bueno que todos estamos aquí. No hay mejor lugar sino en la presencia de Dios, en la casa de Dios, con la iglesia de Dios.
los llamados de Dios. La opinión, no crea que voy a predicar un sermón de Navidad, porque todavía hay bastante tiempo, ¿verdad? Pero es un tema que he estado meditando los últimos 2 o 3 semanas y lo quería compartir. La opinión popular enseña que el primer anuncio o la primera profecía acerca de la concepción virgen se encuentra en esta profecía que leímos, Isaías 7:14. Que aquí, por lo tanto mismo, el Señor os dará una señal y habrá una virgen y va a concebir un niño. La opinión popular pensamos que esa es el primer anuncio que Isaías recibió este mandato. Y sí es cierto, pero la iglesia alude al plan del evangelio desde Génesis, alude a esto. Entonces en Génesis capítulo 3 versículo 15 está aquí la condenación o el castigo que Dios hace ya cuando pecó a Eva y Adán por causa de la astucia de la serpiente. Él ya castiga a la serpiente y le dice así: y enemistad pondré entre ti, o sea, aflicción y pleito pondré entre ti, serpiente, y la mujer, entre tu simiente, entre tu semilla, serpiente, y la simiente suya, la semilla de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y todos sabemos que esto está hablando acerca del Mesías, acerca de Jesús, acerca del Dios encarnado. Pero desde aquí está aludiendo a la concepción virgen, porque biológicamente no tenemos que ser muy astutos, pero sabemos que la semilla la carga el hombre. Amén. La semilla la carga el hombre y la mujer carga el óvulo, the egg, right? El huevito, y la semilla del hombre fertiliza lo que la mujer tiene. Entonces aquí él está diciendo la condenación, está diciendo: por siempre voy a poner un pleito entre tu serpiente y entre tu mujer, entre tú, la mujer, Eva. La simiente, la semilla tuya, serpiente, siempre va a estar en enemistad, en pleito contra la simiente de ella. Pues ella no puede tener simiente porque es mujer, porque ella no carga semilla. Entonces desde aquí está aludiendo que esta mujer va a tener una semilla que es de ella, pero que no vino de un hombre. Entonces es una alusión a la concepción virgen, que la semilla que Eva iba a recibir, que ella es tipo y figura de María, la semilla que ella iba a recibir iba a ser engendrada de algo divino, algo no de hombre, pero iba a ser suya. Amén. Entonces desde aquí vemos el plan de salvación. Y entonces la semilla de la mujer que va a herir a la serpiente es la encarnación de Dios. Es la encarnación de Dios. Por siempre tu simiente va a pelear contra ella. Es una encarnación de Dios, de algo divino. Pero no es la única encarnación que esta palabra dice, porque dice: por siempre la simiente tuya, serpiente, va a pelear contra ella. Entonces es decir que la descendencia de ti, serpiente, va a pelear contra la descendencia de ella. Entonces hay una encarnación divina en Eva, pero hay una encarnación diabólica en la serpiente. Entonces desde el principio el diablo se ha encarnado en diferentes maneras para hacerlo caer a usted, para hacerme caer a mí. No es la única encarnación que este versículo nos dice. Nos dice que el diablo mismo va a tener una encarnación de él. Se va a manifestar para hacer caer a la humanidad. Primera de Juan 3:8 dice: el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. No hay otra manera que podemos poner eso. El que peca es del diablo. Del momento de que uno peca, uno se está asociando de pertenecer al diablo. Esto es algo muy feo, pero esto es algo muy real. No hay pecado que el diablo no esté involucrado en ese pecado. Todo pecado proviene de él.
No hay una situación donde usted va a pecar y va a decir, pues no tenía nada que ver con el diablo eso. No, no, no. Siempre, porque el diablo peca desde el principio. Hay una encarnación que Dios profetiza a la serpiente. Dice, por siempre tu simiente va a pelear contra ella. Estamos hablando que Él siempre se va a manifestar. Se manifestó en el principio como una serpiente astuta, y en el libro de Apocalipsis es revelada como un dragón grande. Entonces hay una manifestación. Cada vez que hay una oportunidad de pecar, el diablo está involucrado ahí. Él se encarna con la máscara de tentación a pecar. No se va a encarnar con la máscara de la cárcel, porque eso no trae a nadie. No se le va a encarnar con la máscara de un aborto, porque eso no va a traer a ninguna persona. Ni se va a tomar la máscara de alguien vomitándose en un excusado, porque eso no va a engañar a nadie. Pero se va a encarnar, se va a tomar la máscara de algo que apela a la gente, de la asociación, de la aceptación, del placer temporal. Se va a encarnar de diferentes maneras que van a ser deseables a la carne de un hombre. Entonces, ya que uno peca, uno se asocia con el diablo, según la palabra de Dios. Y según Timoteo 2:26 dice, y se zafen del lazo del diablo. Hablando de los que se oponen a la verdad, a Pablo le dice a Timoteo, ora que los que se oponen a la verdad se zafen del lazo del diablo, y en que están cautivos a voluntad a él. Entonces, por medio del pecado, el diablo nos enlaza. Por medio del pecado lo enlaza a uno con el cuello, lo enlaza. Ese es un lazo, y lo va a colgar, y lo va a matar, y lo va a destruir por medio del pecado. Eso es lo que él quiere hacer. Entonces este es el peor mal del mundo: estar enlazados en el lazo del pecado, en el lazo del diablo. Esto es peor que una enfermedad. Esto es peor que el cáncer. Estar enlazados, estar atados al pecado es peor que el diabetes, es peor que ser paralítico, es peor que estar pobre. Esto es peor que estar solo, de sufrir de depresión. Este es el peor mal del mundo: caer en el lazo del diablo. Es peor que tener el carro descompuesto. Es peor que su refrigerador esté en veces vacío. Es peor que un día caiga a la cárcel. Este es el peor mal del mundo: estar enlazados. Sin embargo, muchos toleramos el pecado más que una enfermedad. Amén. Muchos toleramos el pecado más que el carro descompuesto, más que la escasez. Mientras no esté enfermo, mientras tenga comida que comer, mientras esté contento, yo tolero el lazo del pecado, pero que mi enfermedad no me gane. Eso está mal. El peor mal del mundo es estar atado al pecado. Muchos toleramos eso, toleramos el pecado más mientras nuestros hijos estén en salud. Pues ya sé que mi hijo o mi hija no sirve al Señor, pero mientras tenga su trabajito, mientras tenga frijoles para comer. No, esa es una mala mentalidad. No, el lazo del pecado es lo peor. No importa que haya trabajo, no importa que ya se esté levantando, no importa que sus hijos ya parece que ya uno se casó, ya tienen familia, se retrataron, parecen como una familia ya, aunque no sean casados. No, el lazo del pecado engaña, y el lazo del pecado está para matar, está para destruir. En veces toleramos el pecado en nuestros vecinos, en nuestros parientes, más que la dificultad de la vida. Mientras no vea a mi vecino encendida su casa, pienso que todo está bien. Mientras no vea que su carro es como un carro en llamas, pienso que todo está bien. Pero ignoramos el lazo del pecado que está ahí. Ignoramos que están engañados con una máscara del pecado que Cristo vino a quitar, que Cristo vino a destruir, que Jehová desde el principio lo profetiza y dice, por siempre vas a tener una encarnación, pero yo he ponido una semilla en una mujer que no viene de José, que no viene de un hombre, pero de que proviene de una fuente divina. Y esta simiente va a poder pelear y destruir los ataques del enemigo. Hay encarnación en nuestra vida. No seamos así. Usted no tolere el pecado en su vida.
No lo tolere, no lo tolere. Tenemos que aferrarnos a esto de creer. Primera de Juan 3:8, el que hace pecado es el diablo. Yo no quiero asociarme con él. Yo no pertenezco a él. Aunque esté enfermo, pero que no esté pecando. Aunque esté pobre, pero que no esté pecando. ¿Por qué? Porque yo soy de Dios, soy de Jesús. Atados al lazo del diablo, el yugo del pecado nos roba de nuestra comunión con Dios. En cuanto pecamos, somos el diablo, pertenecemos a él. Nos apartamos de la comunión de Dios. Eso es lo que hace el pecado en nuestra vida. Empezamos a pecar y nos alejamos de Dios. Perdemos esa comunión con Dios. No está en el lugar santísimo si está pecando. No está en el lugar santo si está pecando. Ni se encuentra en los atrios solo si se esté arrepintiendo. Pero si no hay un arrepentimiento y está en el pecado, usted está fuera del campamento. Entonces perdemos comunión con Dios, perdemos la libertad de Dios porque estamos cautivos en el lazo del diablo. No hay libertad para alabarle, no hay libertad para levantar manos, no hay libertad para leer la Biblia. ¿Por qué? Porque estamos atados en el lazo del enemigo. Perdemos nuestra vida porque el lazo está ahí para matarnos. El lazo está ahí para colgarnos. Perdemos nuestra vida, perdemos nuestra fe. Tanto tiempo estar alejados con Dios, uno empieza a desconocerle poquito. Cuando usted se aparta tanto de las cosas de Dios, se le olvidan los textos, se le olvidan las cosas que Dios le platicó, se le olvidan la capacidad de Dios, los eternos atributos de Dios se le están disminuyendo, se le están borrando. Ya no lo ve como proveedor. ¿Por qué? Porque no ha proveído por usted por los últimos 10 años. Ya no lo ve como su perdonador, su salvador. ¿Por qué? Porque no ha habido un arrepentimiento en los últimos 5 años. Ya no lo ve como alguien que restaura familias. ¿Por qué? Porque edificó una familia sin Dios. Se le olvidan de los atributos de Dios. La fe es perdida en el yugo del pecado. ¿Y qué se gana el diablo con atarnos en su lazo? ¿Qué se gana el diablo con atarme a mí? ¿Qué se gana el diablo con atarlo a usted? Esta es una buena interrogación. No estoy haciendo mucho para el Señor, no estoy ocupado en puestos, no tengo una responsabilidad muy grande en la iglesia. Entonces, ¿qué se gana el diablo con atarme? ¿Qué se gana el diablo con que yo esté atado al pecado? Si no hago una diferencia en la iglesia administrativamente, ¿por qué se va a interesar en atarme a mí? ¿Por qué? Porque cuando lo ata, detiene los planes de Dios para su vida y para su familia. Al atarlo a usted, no nomás lo está atando a usted, no nomás me está atando a mí, está atando a mi familia, está atando a mi vida, a mi futuro, lo está deteniendo. ¿Qué se gana? Detiene su contribución hacia la multiplicación del evangelio. Cuando el diablo lo ata, cuando el diablo nos ata, detiene su contribución hacia la multiplicación del evangelio. No va a evangelizar, el reino no se va a expandir, las buenas nuevas no se van a predicar, gente no va a ser salva solo porque está pecando, solo porque estamos pecando. Detiene su contribución hacia el avance del reino de Dios. Cristo vino a establecer un reino en medio de una conquista romana, en medio de una invasión del enemigo. Él dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿qué se gana el diablo con detenerlo a usted, con detenerlo a mí? Él detiene el crecimiento del reino de los cielos. Y es por medio del reino de los cielos que los atados son libres, que los pecadores son restaurados, que los enfermos son sanados, que los deprimidos sus fuerzas se levantan. Cuando nos ata el diablo en su lazo del pecado, él detiene un avance en este mundo. Detiene promesas ligadas a usted que aún usted desconoce. Hay algo en su vida que aún usted todavía no conoce. Hay algo en su descendencia que aún usted todavía no conoce, pero cuando lo ata no lo va a conocer. ¿Por qué? Porque está atado, está ligado, está enlazado, y pronto ese lazo va a ser algo más malo en nuestra vida. La diferencia en si usted va a salir de este lugar animada es si cree esas declaraciones, si cree que hay propósito en su vida, si cree que hay propósito en su familia. Si es que cree que usted puede multiplicar el evangelio, usted va a llevar algo, se va a llevar algo en su corazón. Si usted cree realmente que por medio de su participación va a avanzar el reino de los cielos,
solamente va a ser algo, este mensaje de esta. En veces el enemigo se comporta de una manera donde manifiesta más fe que uno en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque acabo de decir que Dios tiene planes para su vida, para su familia, que usted puede tener una contribución al evangelio, que usted puede hacer una contribución al reino de los cielos, que hay promesas ligadas a usted y aún desconoce. Y habemos muchos aquí que dudamos de esas cosas. Y porque dudamos de esas cosas, no vivimos una vida piadosamente. Sin embargo, el enemigo tiene más fe, porque el enemigo sabe que usted tiene propósito, entonces lo ata. El enemigo sabe que usted puede contribuir al evangelio, entonces nos ata. El enemigo sabe que usted puede expandir el reino de los cielos, entonces él maquina y él se encarna y él se manifiesta con diferentes máscaras. ¿Por qué? Porque él quiere detener el avance de las promesas de Dios para esta tierra. Tenemos que creer esto, que somos valor para Dios. Él dijo: cuánto más son mejores ustedes que estas cosas, que las aves de los cielos, que las flores del campo. Tenemos más valor nosotros. Dios sigue haciendo cosas grandes por medio de sus siervos. Dios sigue tomando guerreros de la fe que luchan y pelean batallas espirituales y que causan y promueven un adelanto para la iglesia de Cristo. Dios sigue haciendo esto. Él lo sigue haciendo. Somos elegibles para Dios. Nosotros fuimos comprados con su sangre para vivir una manera diferente. Hay valor en nuestra vida. No somos hispanos elegidos para hacer bendición a un pueblo hispano. Hay propósito en eso, hermano. Hay propósito en eso. Los que somos bilingües somos un pueblo hispano y americano porque Dios nos eligió para hacer de bendición a un pueblo bilingüe. Hay valor en su vida. Tenemos que creer estas afirmaciones, estas declaraciones. Dios ha ocasionado cada detalle de su vida para un propósito, para algo mayor. Somos gentiles que éramos extranjeros de las promesas de Israel, pero por su gracia nos hizo partícipes como una rama que era silvestre, nos puso a la raíz para hacer de bendición a un pueblo. ¿Por qué? Porque quería que un pueblo hispano fuese salvo. Entonces hay propósito, amén, de anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de tinieblas a su luz admirable, de anunciar el misterio que ha sido escondido desde el fundamento de la tierra, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y templo del Señor, que somos llamados con un propósito mayor. Amén. Okay. Amén. Todos me están, amén, amén, ya lo sabemos. Okay. Entonces el rey Acaz entra en una situación similar a esta acerca del pecado. El rey Acaz peca y el diablo logra atarlo en su lazo y causar el desvío de una nación. Ciertamente el rey Acaz tiene libre albedrío. Él está haciendo cosas de su voluntad. No le estoy quitando eso al rey Acaz. Él plenamente sabe lo que está haciendo y él está pecando. Pero no es una coincidencia. Es lo que quiero que entendamos. El rey Acaz es una persona clave. Yo soy una persona clave. Usted es una persona clave. El enemigo quiere hacernos caer porque somos personas claves. No hay una piedra en el templo santo que Dios diga esa no se ocupa. No hay un miembro dentro del cuerpo de Cristo que Él diga esa no es una persona clave. No. Todos somos personas claves. Entonces el rey Acaz está pecando, pero el diablo se manifiesta, se encarna y hace lo necesario para desviar a una persona clave con el fin de desviar a una nación entera. Vayamos a 2 de Crónicas 28, 1 al 4. Dice así: de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y de 16 años reinó en Jerusalén, en Judá. Mas no hizo lo recto en los ojos de Jehová como David su padre.
Y David es su padre de hace muchas generaciones, ¿ok? No lo conoció, es su tatara, all that. Antes anduvo en los caminos del rey de Israel, de los reyes de Israel. Ok, aquí va a entrar poquita como educación bíblica, ok. Para que usted pueda entender el mensaje, tiene que saber poquito acerca de lo que está pasando. El reino de Israel a este tiempo se dividió en dos reinos. El reino de Judá son 2 tribus y el reino de Israel son las 10 tribus. El reino de Judá tiene un poquito más por los levitas, pero el reino de Israel son muchos grandes y ellos han pecado tanto que se están perjudicando su reino, ok. Entonces para este tiempo ellos ya han pecado bastante. Entonces el rey Acaz, rey de Judá, donde parecía ser los piadosos, ya se está involucrando mucho con los de arriba. Entonces dice así: antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también perfume en el valle de los hijos de Himnón e hizo pasar a sus hijos por el fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó perfume en los altos, en los collados y debajo de todo árbol espeso. ¿Por qué Acaz? ¿Por qué quisiera el diablo atar en su lazo a Acaz? ¿Por qué? Porque él es un rey entre el pueblo escogido de Dios. Número 1, él es un rey, no es cualquier persona, él es un rey. Él es un rey dentro de la tribu de Judá, que parecían ser los más santos de esos tiempos. No nomás eso, pero él es de la tribu de Judá. La tribu de Judá tenía profecía desde Génesis 49, versículo 10. El cetro no se apartará de Judá, ni será quitado el legislador entre sus pies. Desde entonces Judá ya tenía profecía que iba a tener reinado en su casa por siempre. Entonces el diablo quiere atacarlo a él. ¿Por qué? Porque hay mucha palabra de Dios favorable a él. Hay mucha palabra de Dios que está favorable a su futuro, a su destino. ¿Por qué lo quiere atacar? Porque es descendiente de David. David era el rey mesiánico, que su reino no iba a tener fin. Su reino no iba a tener fin. El diablo escuchó esta profecía, entonces quiere atacar a Acaz. ¿Por qué? Porque si lo ataca no va a haber Mesías, no va a haber ungido. Entonces hay algo especial que tiene Acaz, aunque está pecando. Está pecando demasiado. Se involucró tanto con la asociación del mundo. No fue suficiente hombre para consagrarse. No fue suficiente hombre para decir: yo no me voy a involucrar de esas cosas. Vio la vida del mundo y le gustó. Tanto hizo que quemó sus hijos. Los sacrificó a ídolos falsos, a sus hijos. Entonces él estaba hundido en el pecado completamente. Ciertamente se encarnó el diablo para engañarlo. Sí, se encarnó por medio de los falsos diablos, de los falsos dioses. Se encarnó por medio de la frialdad entre el pueblo de Israel. Se encarnó por medio de los extranjeros que estaban viniendo con diferentes costumbres, con diferentes maneras de vivir su vida. Se encarna y lo engaña. Entonces el rey Acaz está completamente hundido, atado en el pecado. Él ha perdido su comunión con Dios. No tiene la comunión con Dios. Él ha perdido su libertad literal y espiritual, porque ahora él está atado, va a estar rodeado por pueblos. Y con el tiempo él, vamos a ver que pierde su fe en Dios. Completamente la pierde. Entonces, sigamos. La situación presente es esta, donde empezamos en Isaías. Judá es invadida por Israel y por Siria. Segunda de Crónicas 28, 5 dice así: por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos de los sirios. Por lo cual, ¿qué fue lo anterior? Lo anterior que ya leímos, que había caminado en los caminos abominables, que había sacrificado a sus hijos, que hizo altares en lugares altos. Eso significa que hizo altares a dioses ajenos. ¿Okay? Por todo Israel, por toda Judá, él populó estos altares. Entonces la palabra dice: por lo cual, por esto su Dios lo entregó en manos de los sirios, los cuales lo derrotaron y cogieron de él una grande presa que llevaron a Damasco. Fue también entregado en las manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Combatió contra él con gran mortandad.
¿Okay? Es su situación presente. Isaías 7, versículo 1 al 2. Ya vamos a entrar a lo que leímos desde el principio. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que el rey Resín de Siria, y Peca, hijo de Remalías, que era rey de Israel, Resín y Peca subieron a Jerusalén para combatirla, mas no la pudieron tomar. Eso es importante, porque Dios va a permitir que sufran una pérdida grande. Los sirios tomaron una presa muy grande de ellos. Israel mató en un día miles de personas, pero Dios no permitió que tomaran a Judá. ¿Por qué? Porque Dios es gracioso con nosotros. Él tiene gracia, Él tiene misericordia. Entonces no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Efraín es un nombre para encapsular a todas las 10 tribus norteñas de Israel, ¿ok? Entonces se confedera no nomás con Efraín, sino con toda la casa de Israel. Y se le estremeció el corazón del rey. ¿Cómo no se le va a estremecer? Si está hundido en el pecado, si no ha honrado a Jehová, ¿cómo no se le va a estremecer? ¿Cómo no se va a preocupar? Y el corazón del pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces él está para aquí, él está para allá. Él no sabe qué hacer. El enemigo lo ha sitiado, el enemigo lo ha rodeado, lo ha invadido. Siria ha tomado una presa grande, Israel ha hecho una grande mortandad en su ciudad y él no sabe qué hacer. Entonces mire lo que hace. Mire las consecuencias del pecado. Cuando permitimos que el pecado entre en nuestra vida y no estamos y lo permitimos, va a tener consecuencias grandes. Mire las acciones de Acaz. Acaz recurre a Siria por salvación en lugar de Jehová. Y dispensen que la letra está chica, ok, pero you fixed it. Ok, dice así, Segunda Reyes 16, 7 a 9. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo. Mira lo que está diciendo. Es un rey pagano. El rey de Asiria es un rey pagano, una manifestación del enemigo. Y él, como rey de Judá, hijo de Jehová, el rey de Judá, de la casa de David, él le dice al rey extranjero: yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de la mano del rey de Siria y de la mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Tomó de lo de valor de la casa de Jehová, de la casa real, de la casa de los príncipes, tomó algo de valor, tesoro, y se lo dio a un rey pagano como una ofrenda. Ayúdame, no sé qué hacer, ayúdame. Entonces le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y transportó los moradores a Kir y mató a Resín. Se escucha como que el rey de Asiria lo está ayudando, pero lo está ayudando porque pronto va a invadir a Judá. Entonces él dice: se me han bajado las tribus del norte y Siria, entonces voy a pedir a Asiria, que es el imperio más grande del mundo actual de ese tiempo, y él que me ayude. Pues este rey de Asiria va a venir, va a tomar a las tribus del norte, va a tomar a Siria como cautivos, y su próxima víctima va a ser Judá. Entonces vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 16 hasta el 25. Reyes y Crónicas cuentan diferentes perspectivas de los mismos acontecimientos. En aquel tiempo envió pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen, y vino contra él Tilgat-Pileser, rey de los asirios, pues lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. ¿Lo ayudó a Siria? No, absolutamente no. Lo redujo a estrechez y no lo fortaleció, no le ayudó. Aunque despojó a Acaz de la casa de Jehová y la casa real y de los príncipes para dar al rey de los asirios, con todo eso no le ayudó. Aunque recibió un gran presente de parte de Acaz, dijo: no lo voy a ayudar, porque yo quiero ese imperio también, ese reino. Además, el rey Acaz, en el tiempo que le apuraba más, añadió más pecado contra Jehová.
En el tiempo cuando él estaba sufriendo, cuando él estaba en medio de la situación difícil, en lugar de recurrir a Jehová, añadió más pecado contra Jehová, porque sacrificó a los dioses de Damasco que le habían herido, y dijo, pues mire, sacrificó a los dioses de Damasco que le habían herido, sufrió una pérdida por el extranjero, y él dice, pues que los dioses de los asirios de Siria les ayuden, yo también sacrificaré a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. ¿Este rey está listo? No está muy listo. Pero ¿cuántas veces nosotros no nos encontramos en situaciones difíciles? En situaciones por causa de nuestros errores, y en lugar de arrodillarnos y arrepentirnos delante del Dios de Israel, delante del Dios que tiene tanta gracia, figuramos otra manera para los problemas. ¿Por qué? Porque no podemos tragarnos el orgullo, porque somos muy arrogantes, porque somos muy por lo que sea, porque no quiero que el hermano me vea, porque no quiero que la hermana me vea, porque no le quiero dar placer a tal fulano, a tal pariente. Hermano, pongamos esas excusas a un lado y acerquémonos al rey que nos puede dar la victoria. Además, versículo 24, además de eso, recogió Acaz los vasos de la casa de Dios y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová. Y se hizo altares en Jerusalén en todos sus rincones. Hizo también altos en todas las ciudades de Judá para quemar perfume a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Cómo se está encarnando ahora el enemigo? Por el rey de Asiria. El rey de Asiria ya vino, conquistó a Siria, conquistó a Efraín, a todas las tribus del norte, y ahora va a venir a conquistar a Judá. ¿Cómo se encarnó el diablo aquí? Por dioses ajenos, por una falsedad del mundo, por religiones falsas, por filosofías falsas, por pensamientos errados. Tanto se encarnó que este rey Acaz, que conocía el testimonio de su tatarabuelo David, que conocía el testimonio de sus patriarcas Abraham, de Moisés, de estos hombres grandes, tanto fue su pecado que este hombre ahora acude a un Dios ajeno y le sacrifica a sus hijos, y le sacrifica oro, y le sacrifica diferentes cosas. ¿Por qué? Porque no sabe qué hacer. ¿Logró el diablo, logró el diablo atar al rey Acaz? Sí lo logró. Acaz en su libre albedrío hizo todas estas decisiones, pero tengámoslo por cierto que el diablo estaba bien involucrado y intencionalmente haciendo caer a este hombre clave dentro de la tribu de Judá. Hago otra pregunta: ¿logró el diablo causar que una nación se desviara? Claro que sí. Porque como se desvió el rey, se desvió toda la nación. Cerró en las puertas del templo de Jehová. Imagínense que un día la prueba nunca va a pasar aquí, obviamente, ¿verdad? Porque nuestro pastor tiene temor de Dios. Pero imagínense que estuviéramos en una iglesia donde un pastor dijera: vamos a cerrar aquí. No funcionó. Eso es lo que está haciendo el rey. Está cerrando las puertas del templo de Israel y está diciendo: yo no puedo acudir al rey de Israel porque he pecado tanto, así que mejor voy a enrolarme en todo esto. Esto es algo malo y esto tiene sus consecuencias. Él ya perdió su fe en Dios. Ya no reconoce que el mismo Dios, que es grande y poderoso, también es gracioso y misericordioso con sus hijos. Él ya perdió el conocimiento de que el mismo Dios que puede salvar también puede salvarlo a él, mientras que se humille, mientras que pida perdón por lo que ha hecho. Entonces, entre más alejado esté, menos va a creer en Dios. Entonces él participó de todo lo posible para enfurecer a Jehová, para que Dios fuera fuerte con él. Él hizo todo lo posible. Pero ahora mire lo que hace Jehová. Punto número 2: la gracia de Dios alcanza al más culpable ofensor. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub tu hijo, al cabo del conducto de la pesquera de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile: guarda y repósate.
No temas ni se estremezca tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el furor de la ira de Rezín el sirio y del hijo de Remalías. Han acordado maligno consejo contra ti el sirio, contra Efraín y con Remalías, diciendo: vamos contra Judá y la despertaremos y la partiremos entre nosotros y pondremos en medio por ella al rey hijo de Tabel. El Señor Jehová dice así: no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco es Rezín. En otras palabras, su cabeza es un hombre, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Entonces, entre tanto, la cabeza de Efraín es Samaria y la de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Esto es algo bien especial de Dios aquí. ¿Merecía Acaz gracia? No. ¿Merecía otra oportunidad? Absolutamente no. Él había pecado tanto. Sin embargo, la gracia de Dios alcanza al ofensor más culpable. No importaba. El que merecía menos recibió más. Gracias a Dios por su gracia. El que no merecía otra oportunidad recibió otra oportunidad. Esto es la gracia de Dios. Este es un cuadro bien especial, que para cada Acaz Dios tiene un Isaías que le va a enviar. Un Isaías que va a tener una palabra de esperanza. Un Isaías, un hombre de Dios que va a tener una palabra de futuro en su vida, que le va a decir que aunque estés batallando en esta situación, esto es algo momentario, esto es algo temporal. En tu futuro Dios te va a restaurar. En tu futuro Dios te va a levantar. Esto es un cuadro de la gracia de Dios. Podemos estar rodeados por enemigos, podemos estar asustados y culpables, pero Dios no nos va a abandonar. Él va a enviar a un hombre de Dios con una palabra de esperanza. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en una situación similar? Cuando estamos batallando con situaciones de la vida, estamos batallando por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra rebeldía, pero gracias a Dios que Él no nos deja ahí. Aunque vengamos a la iglesia no en comunión con Dios, podemos estar con los santos alabándole, pero no estamos en comunión con Dios. Pero de repente se predica una palabra de gracia, una palabra de otra oportunidad. Un hermano se le acerca, le da un consejo de sabiduría. En su grupo de vida recibió otra oportunidad. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios nos alcanza. La gracia de Dios hay suficiente para nuestro futuro. Jehová hace lo que no tiene que hacer para restaurar la fe de sus hijos en Él. Él no tenía que enviar a Isaías. Él no tenía que enviar al profeta con esta profecía para Acaz, para Judá y para todos nosotros. Él no lo tenía que hacer. Pero Dios, el Dios que servimos, hace lo que no tiene que hacer por fin de restaurar nuestra fe. Lo ofendemos tanto, caemos en nuestra vida espiritual, lo ofendemos tanto. Sin embargo, el Señor dice: no lo tengo que hacer, pero te voy a levantar, te voy a perdonar, te voy a dar otra oportunidad. ¿Por qué? Porque no nomás se trata de ti, Acaz. No nomás se trata de tu vida, ni de tus 3 hijos y 4 nietos. No. Se trata de una descendencia que va a venir después de ti. Jehová es tan grande. Él dice: mi hijo se ha olvidado de mí. Él ya no cree en mí, ya no cree que lo puedo hacer. Entonces dice: voy a enviar a Isaías, le voy a dar una palabra que se va a cumplir. Y dile estas palabras a Acaz. Dile que sus enemigos, que no se estremezca, que guarda, que reposa, porque sus enemigos simplemente son 2 tazos de tizón que están humeando. Así de poderoso es el Señor. Los enemigos que nosotros vemos que son difíciles, los enemigos que vemos que nos dan tanto miedo, que nos hacen nuestras rodillas temblar, Dios dice: simplemente son 2 palos que están humeando, ni tienen fuego, no van a hacerte nada. Ese es el poder de Dios para con nosotros. Esa es la grandeza de Dios, que no hay un enemigo que pueda retar a Dios.
No hay una fuerza que se pueda levantar contra Él. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dios es más de lo que nos encierra. Podemos estar sitiados, así como habían sitiado los sirios a Eliseo y al siervo, los habían sitiado, y salió el siervo y vio y dijo: maestro, padre mío, mira todos los jinetes que nos rodean. Y él ora. El profeta Eliseo ora, dice: Señor, ábrele sus ojos para que mire este joven, para que mire este siervo, este joven en el camino del Señor. En veces así nos miramos nosotros, como acá, pocos ignorantes a las cosas de Dios, como este joven, poco ignorante a lo que está pasando, a las cosas de Dios. Pero de repente Dios nos abre los ojos, nos da la iluminación, y el joven vio jinetes de fuego, caballos de fuego, sitiando a los sirios alrededor de ellos. Dios es grande y no hay problema que Él no pueda resolver. Él le dice a Acaz: yo ya escuché la estrategia de ellos, ya la escuché, que están hablando en contra de ti. El enemigo ha escuchado todas las nuestro Señor ha escuchado todas las maquinaciones del enemigo contra usted. Él conoce su estrategia, Él conoce sus planes, Él conoce la tentación que quiere presentarle, Él conoce cómo quiere hacer que usted caiga, que su familia no siga adelante. Y Jehová dice: yo ya conozco su situación, yo ya conozco sus planes, yo ya conozco sus estrategias, mas no subsistirá ni será. Imagínense que usted esté en la situación más tenebrosa, en la enfermedad más tenebrosa, y que estando en esa situación le diga: nada te va a pasar. Que no, eso va a causar un gozo en su corazón. Que no, eso va a ser como que se conectó y de repente alguien le vació un vaso de fuerzas nuevas. Que no, eso va a resaltar en su corazón, va a causar un gozo. Eso es lo que Dios nos dice ahora, cuando estamos en situaciones, cuando estamos en problemas difíciles y sentimos que el enemigo nos está rodeando y sentimos que las aguas nos están hundiendo. Él dice: nada va a pasar, nada va a suceder. Yo conozco su estrategia y no subsistirá. Rodeados del enemigo y culpables, Jehová le dice al rey Acaz: guarda y descansa, solamente cree. Dice esta palabra: solamente cree, no hagas nada, guarda. Ya sé que estás sitiado, estás rodeado, estás batallando, no sabes qué hacer, estás estremeciendo como los árboles que están sobre el monte por el viento. No sabes qué hacer en tu vida. No hagas nada, guarda tu lugar y descansa. ¿Qué no dijo Jesús? Todos los que estéis trabajados y cansados, venid a mí, que yo os haré descansar. Cuando estamos en nuestra situación más culpable, cuando pensamos que ya no hay gracia de Dios para usted, cuando pensamos que ya no hay perdón de Dios para mí, el Señor dice: guarda tu lugar y descansa en mí. No descansa en el rey de Asiria, no descansa con tus enemigos, no descansa con la vida del mundo, no, descansa en la vida piadosa, descansa en la lectura de la Biblia, descansa en el perdón que te puedo otorgar una vez más. Dios quiere levantar la fe de muchos aquí en este día. Dios está diciendo: si solamente creemos a la palabra de Dios para nuestra vida, Él nos puede dar la victoria. Y ahí se cumple la escritura, que somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Él te entrega la victoria. No tienes que pelear, no tienes que luchar, no tienes que batallar, no tienes que maquinar, no tienes que planificar estrategias, sino que Él va a ir al campo de batalla. Él va a derrotar a los sirios, Él va a derrotar a los asirios, y Él te va a entregar a ti el título de la batalla. Él te va a entregar a ti la victoria. Tanto quiere restaurar Jehová la fe en Acaz, que le ofrece pedir una señal. Le dice: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demándalo en lo profundo o arriba en lo alto. Pídeme una señal. Ya sé que no tenemos por costumbre de tentar a Dios, pero en esta situación esto es lo que Dios está haciendo. Él está diciendo: tú, Acaz, ya sé que no crees en mí.
Has confiado en los asirios, has confiado en los dioses paganos, has sacrificado tus hijos, has tomado tesoros y ofrendas a una fuente que va a ser destruida, pero pide para ti una señal que estoy contigo. Yo nunca le he dicho al Señor: Señor, si estás conmigo te voy a tentar de esta manera, pero sí sé qué es decir después de que le he servido, después de, pues aunque uno no lo merezca, aunque uno no es nadie, sí sé qué es decirle al Señor: tengo una petición, y orársela detalle por detalle, y el Señor en su gracia, en su misericordia, en su abundantemente riqueza, Él dice: te la voy a contestar de la manera que lo pidiste. Dios no tenía que decirle esto a Acaz. Él no tenía que darle una oportunidad para que lo tentara. Si alguien merecía menos, era Acaz, porque su pecado era tan grande. Sin embargo, Dios se interesa por la salvación de una persona, se interesa por la salvación de Judá, se interesa por el cumplimiento de la palabra de Dios en el pueblo de Israel. Entonces le dice a Acaz: voy a hacer lo que no tengo que hacer, no te tengo que dar la oportunidad que pidas una señal. No lo mereces, pero lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque mi gracia es suficiente para ti. Demandándola en lo profundo o arriba en lo alto. En otras palabras, piensa muy bien acá tu petición y hazla buena, porque te estoy dando un cheque en blanco. Piensa en algo profundo. Si me pides el abismo, te lo doy. Si me pides la luna, te la doy, pero pídeme algo. Acaz había perdido su fe. Él no creía en Dios. Y habemos muchos aquí que hemos perdido nuestra fe en el Señor. Sí sabemos que Él ha hecho estas cosas, pero para nuestra situación parece que no hay suficiente fe para nuestra situación. Y el Señor dice: me interesa restaurar tu fe, me interesa restaurar tu familia, me interesa restaurar tu descendencia. Si paras aquí, el evangelio ya no va a seguir más allá. Si te detienes aquí, tus hijos y tus bisnietos quizás ya no van a entender las cosas de Dios, pero quiero restaurar la fe en tu vida, en tu descendencia. Te quiero dar otra oportunidad. Pídeme una señal. Él sabe. Habemos muchos que nos hemos hundido en el pecado. Hemos hundido tanto de las cosas de Dios. Ya no sabemos palmear manos, ya no sabemos levantar manos, ya no sabemos cómo orar, ya no sabemos cómo leer la palabra de Dios. Hemos perdido la fe en Dios para la vida que tenemos. Pero Dios dice: me interesa tu vida. Hay valor en tu corazón, hay valor en tus hijos. Yo veo algo que otros no pueden ver. Quiero restaurar tu fe. Solamente cree, Acaz, y pídeme. Solamente crees. Si crees, vas a permanecer. Si no crees, vas a ser destruido. Pero Él te da una oportunidad. Y Acaz, según quiere ser muy humilde, y dice: no pediré ni tentaré a Jehová. No se engañe por su respuesta. No es nada de humilde. No es nada de que no quiere tentar al Señor, sino que él ya hizo por escondidas todos los arreglos con los extranjeros. No es que no quiere tentar a Jehová. ¿Cómo de que? Por eso la respuesta de Isaías es como esta: Jehová provee dos señales. Por eso de Isaías dice: es poco que el ser molestos a los hombres, sino que también los seáis a mi Dios. Como, cálmate, Acaz, no eres tan humilde. Ya molestaste a todo el pueblo de Israel y ahora piensas que vas a engañar a Dios. Entonces Él da una señal de esperanza. En ese mandato profético, el Isaías da una señal de esperanza. Dice: oíd ahora, casa de David. Ya no se dirige a Acaz. Oíd, casa de David. El Señor mismo os dará una señal. La señal era para la casa, no para Acaz, porque el pronombre es os, de vosotros. Os dará una señal. He aquí que la virgen, no nomás una virgen, la virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Esa es la señal. En tu momento de dificultad, Emmanuel. En tu momento donde estás sitiado, estás rodeado, no sabes más qué hacer, Dios va a estar contigo, Judá. Dios va a estar contigo, David. Comerá manteca y miel,
para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Esta es una profecía de Jesús. Él está 700 años antes de Jesús. ¿Y para qué le sirve a él que una virgen va a concebir a un niño 700 años después? Porque Dios en su ira se enfurece. Y él dice, va a sufrir Judá, va a sufrir una pérdida muy grande. Va a sufrir una invasión de Asiria, no la van a tomar, pero va a sufrir años después una invasión de Babilonia donde ella va a ser cautivada. La invasión de Asiria fue para Israel, la invasión de Babilonia fue para Judá. Dice, tú vas a sufrir más que el asirio, vas a sufrir hasta en Babilonia, vas a sufrir. Todos van a ser quitados, todos van a ser esparcidos, pero ten esperanza, porque yo voy a mandar una simiente que va a herir a la simiente, la manifestación del diablo. Va a haber una encarnación divina, Dios con nosotros. Pero acá, esta es una señal de esperanza. El profeta tiene dos señales, una de esperanza. La siguiente señal era para Acaz, acerca de la destrucción de sus enemigos presentes. Dice, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra que tú aborreces será dejada de sus dos reyes. Jehová hará venir sobre ti. Ya el pronombre no es os, vosotros, es tú. Va a venir sobre ti, sobre tu pueblo, sobre la casa de tu padre, de los días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, es saber al rey de Asiria. ¿Qué está diciendo Jehová? Decir, va a venir sobre ti el rey de Asiria. Aquel rey que tú persuadiste con regalos, aquel rey que tú maquinaste, que tú trataste de encontrar tu victoria en él, yo lo voy a tomar a él, lo voy a usar y te va a invadir y te va a hacer sufrir una pérdida grande. Pero ¿cuál es la señal? Acuérdese, Isaías fue enviado, ordenado por Dios. Tú, Isaías, toma a tu hijo Sear-Jasub. Entonces Sear-Jasub, su hijo, fue nombrado proféticamente según el libro 8 de Isaías. Dice, yo y los hijos que me has dado van a ser para señales a las naciones de esperanza. Su hijo Sear-Jasub significaba un remanente volverá. Entonces, cuando Isaías está platicando con Acaz en el lavadero, en los montes, están tres personas por lo menos. Está el rey Acaz, está Isaías y está el hijo Sear-Jasub. Si estos dos reyes van a ser desechados antes de que el niño tenga la edad de desechar lo bueno y lo malo, esto era un decir, porque en aquellos tiempos ya existía el comentario judaico conocido como el Talmud. Y en el Talmud ya estaba la costumbre de un bar mitzvah, de una aceptación de un niño a la vida de un hombre. Y esto acontecía como a los 12 años, como a los 13 años de edad. Pues le da una señal a la casa de David. Oh casa de David, el Señor mismo os dará una señal. La virgen concebirá un niño y llamará su nombre Emanuel. El niño va a comer manteca y miel, va a ser pobre para entender lo bueno y lo malo. Pero en la segunda señal dice, antes que el niño. Si usted ve en el hebreo, la palabra para hijo es ben. Una virgen concebirá un niño, Ben, y llamará su nombre, okay. Y en la otra versión, en el capítulo 16, en el versículo 16, porque antes que el niño, la palabra ahí para niño es Nahar, y Nahar significa muchacho. Entonces, antes de una virgen va a concebir a un niño, pero antes que el muchacho tenga cierta edad, estos dos reyes van a ser esparcidos. Pues en ese momento Isaías como que se está refiriendo antes de que mi hijo. ¿Por cuál otro motivo va a decir el Señor que él lleve a su hijo Sear-Jasub? Sino que lo iba a usar en la señal. Entonces dice, antes de que mi niño tenga la edad de ser un hombre, la edad de la bar mitzvah, estos dos reyes van a ser conquistados de las tierras que tú temes. Pues si usted lee bien y consulta a otros libros históricos, la invasión de Asiria tomó cabo como unos 10 a 13 años después de esta profecía, a la edad de que ese niño iba a ser a la edad de conocer lo bueno y lo malo. Es decir, que el niño estuvo ahí para una señal para Acaz. Dios va a hacer venir sobre ti el rey de Asiria antes de que el hijo de Isaías cumpla la edad de ser el bueno y el malo. No se puede referir a Jesús porque Jesús era de 700 años después. La profecía de Jesús está en el versículo 13 al versículo 15. Entonces, en el capítulo 8, Isaías tiene otro hijo que le llama Mahar Leal Basub, que significa la presa por encima.
Y ese hijo fue nombrado proféticamente. Ok, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que Acaz recibe un castigo, pero si él fuera inteligente, él iba a recibir la esperanza en Sear-Jasub. Porque dice, tú ya sufriste una invasión de Siria, ya sufriste una invasión de Israel, hicieron una grande mortandad, y ahora te estoy diciendo que voy a usar a Asiria para que venga y invade todo Judá, y van a esparcer muchos. Pero la promesa la llevaba Isaías, porque dijo, llévate a tu hijo, cual nombré proféticamente, que un remanente volverá, que aunque Acaz ha pecado, aunque Acaz ha hecho lo malo, aunque no se merece nada, tú vas a tener la promesa ahí de que después de la invasión de Asiria, después de la invasión de Babilonia, aún un remanente volverá. Aunque nosotros estemos en lo malo, aunque nosotros estemos deshonrando al Señor, tarde que temprano el Señor nos envía con una promesa y nos dice, yo voy a restaurar algo de tu tierra, voy a restaurar algo de tu vida. No todo va a ser perdido, vas a sufrir invasión, muchos de aquí hemos sufrido ataques del enemigo, hemos sufrido ataques por nuestras malas decisiones, por nuestro pecado. Han sufrido nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros tataranietos, han sufrido nuestra esposa, nuestro esposo, por nuestros pecados. Pero el Señor dice, ya sé que has hecho mal, ya sé que no estás en mi voluntad, pero te voy a enviar con una palabra que Emmanuel, Dios va a estar contigo en toda tu vida, pero en tu presente te voy a enviar con Sear-Jasub, que significa un remanente volverá. En tu presente Dios va a redimir un remanente para tu vida. Mire iglesia, eso está profundo. Dios nos da una señal para nuestro futuro, Emmanuel. En todos los ataques de tu vida vas a tener Emmanuel, Dios contigo, Dios contigo. Pero en tu presente te envía Sear-Jasub, un remanente va a volver. Aunque suframos pérdidas, un remanente va a redimir el Señor. Aunque suframos ataques del enemigo, un remanente va a sufrir el Señor. Dios hará todo lo posible para recobrar la fe de usted en este día. Nadie se tiene que ir de este lugar desahuciado. Nadie se tiene que ir de este lugar pensando que no hay gracia para usted. Dios le envía a Sear-Jasub para su presente. Dios lo puede redimir en este día. Con una oración puede restaurar su relación, pero para su futuro le envía la señal de Emmanuel. Asiria simplemente fue un instrumento de Dios. Asiria, bastón y vara de mi furor. En su mano he puesto mi ira. Asiria, te voy a manipular ahora. Diablo, te has encarnado en las tribus del norte, te has encarnado entre Siria, ahora te quieres encarnar en Asiria. Él dice, yo te voy a manipular, Jehová, yo te voy a. ¿Por qué? Porque todas las cosas que obran suceden para bien, para los que aman a Dios y los que son llamados para su propósito. Todas las cosas, aún los ataques del enemigo, aún los ataques de Asiria, aún los ataques del hermano crítico, aún los ataques de la política, aún los ataques de la vida, todo lo voy a usar. Yo voy a tomar a Siria como mi vara, como mi bastón. Mi ira de furor va a venir. Pero mire el versículo 12. Dice, lo mandaré con versículo 6, le mandaré contra una gente fementida. Sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos. En otras palabras, él va a manipular los ataques del enemigo para que saquen algo malo de su vida. El otro día estaba en la cárcel, estaba un preso ahí que se quería quitar la vida. Y este preso estaba grande, un moreno grande. Y nadie le quería acercar porque estaba muy grande. Y estaba en una celda que se quería quitar la vida. Y fui y noté que rehusó su desayuno, su almuerzo. Y le dije, anímate, cómete, come. Y él dijo, no. Y yo le dije, me da, ¿sabe qué? Como que estás ayunando. Y me dijo, sí estoy ayunando. Y dije, oh, wow, ok, platícame de tu voluntad. Me empezó a platicar de su situación. Y en ese momento Dios me dio una palabra para él. Y le dije, mira, aún en el desierto, Dios no malgastó el desierto para Israel.
Le dije, aún en el desierto hizo matar a una generación incrédula. Hay cosas en su vida que aún en la invasión de Asiria, Dios va a derrotar esas cosas, va a despojar lo malo de su vida y va a usar a Asiria. Entonces le dije, mira, aún en tu desierto Dios va a pulir cosas de tu vida. Pero aún en la cárcel, en tu desierto, cuando llegaron a Gilgal, que es el monte de la circuncisión, cuando llegaron a Gilgal, le dijo al pueblo, la generación incrédula la maté, pero en el desierto levanté una generación conforme a mi propósito. Ahora en Gilgal, circuncídalos una vez más. Es decir, lo que yo crecí en el desierto, en Gilgal quiero que lo que circuncides una vez más. Para cada desierto usted va a tener una experiencia Gilgal en su vida, donde las cosas que Dios levantó en su desierto van a ser reveladas. Y Él va a decir, ok, ahora de lo que yo levanté, haz pacto conmigo. Y cuando hagas pacto conmigo, te voy a dar a Jericó, te voy a dar a Ai, te voy a dar a todas las ciudades prometidas a tus padres. Entonces, en cuanto le di la palabra a este hermano, porque es hermano, le di la palabra a este hermano, fue lo que fue lo que necesitaba en ese día. Le dije, aún en la cárcel Dios va a levantar algo bueno de ti. Y cuando eso bueno se ha revelado, tú vas a hacer pacto con el Señor para entregar de su vida. Pues no sé, para ahí, hace como 15 días estaba trabajando la vivienda de él. Y durante la vivienda, cuando los presos están ahí hablando la tele y todo, estaba por ahí un grupo de hermanos y alguien parado predicándoles. ¿Quién cree que era? Era aquel preso que se quería quitar la vida. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósito con la gente. Él no malgasta a ninguna persona. Cuando él se quería quitar su vida, pensaba que no había gracia para él. Pero de repente Dios manda a un Isaías con una palabra que trae ánimo. Y cuando el Isaías viene a su vida, las fuerzas se levantan. En esta mañana este es el mensaje de Dios para su vida. No se desanime, aunque ha pecado, aunque ha ofendido a Dios. Hay gracia para usted para hoy, hay gracia para usted para mañana. La gracia de Dios lo quiere alcanzar y quiere restaurar su vida. Él dice, mas acontecerá que después de que el Señor hubiera acabado toda su obra, el Señor va a sufrir cosas en su tierra, en su vida, con un fin. No hace con nada sin un propósito. Hasta que Él haya terminado su obra, hasta que Él haya terminado su obra, Él va a poder darle la victoria. Hasta que usted se humille, hasta que usted sufra lo que tenga que sufrir, hasta que usted diga, hasta aquí he pecado, hasta aquí ya no quiero más. Hasta que Él termine su obra, va a enviarle la señal. Por mientras Él dice, tienes la señal. Por mientras Él dice, tienes la señal. El pueblo estaba sufriendo de Asiria. Y Acaz, if the musicians could come, Acaz, él consultó a Asiria para ayuda. Y Jehová dice, voy a usar a Asiria para derrotarte, voy a usar a Asiria para causar males en ti. Pero por mientras vas a tener la señal. Oído casa de David, por tanto el Señor mismo os dará una señal. Y una virgen concebirá un niño y dirá su nombre Emanuel. Si Asiria es una encarnación del diablo para atacar a Acaz y a la tribu de Judá, ¿cómo es que este niño va a dar esperanza en esa situación? Porque Mateo 1:21 dice, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Asiria representa el pecado, Asiria representa al enemigo, pero la señal la tenemos en Emanuel. Porque Emanuel salva del pecado, Emanuel perdona del yugo del pecado, Emanuel destruye los ataques y el yugo y el lazo del pecado. Emanuel era la señal de esperanza para Siria. Jesús es la señal de esperanza para el pecado. El diablo se encarna, ciertamente se encarna, pero 1 de Juan 3:8 dice, el que hace pecado es del diablo. Pero para esto apareció el Hijo de Dios. Por esto tienen señal de Emanuel. Por esto una virgen va a concebir a un hijo, para desechar las obras de la Siria, para desechar las obras del diablo. Si hay ataques en su vida, si hay dificultad en su vida, si hay un lazo sobre su cuello que lo quiere destruir, pero usted tiene la manifestación del Hijo de Dios. Y esa manifestación va a deshacer el yugo del enemigo. Esa manifestación va a deshacer las obras del diablo. No hay un pecado que el diablo no esté detrás. Usted es una persona clave
Y usted vino quizás pensando: voy a acompañar a mi familia, voy a acompañar a mi vecina, voy a darles el gusto una vez más. Pero Dios dice: hay algo en su vida, hay un futuro en su vida. Había en Juan capítulo 9, había un hombre ciego. Y preguntan los discípulos: en el libro 9 de Juan estaba un hombre ciego, y los discípulos le preguntan al Señor, dice: ¿quién pecó en su vida? ¿Sus padres o él, para que él fuera ciego? Nos da dos cosas. Ellos pensaban que los pecados de los padres iban a poder maldecir la vida de él. ¿Es cierto o no? Sí, porque hay maldición. Hay maldición de ciertas personas que sufren los hijos. Acaz pecó, pero Dios tuvo misericordia de David, que no dijo: el que va a sufrir la invasión no va a ser Acaz, va a ser Ezequías tu hijo, él va a sufrir la invasión. Entonces hay cosas que son pasadas. Pero, y luego dicen: pecó él también. O sea, ellos pensaban que el hombre puede pecar antes de ser hombre, antes de ser nacido en el vientre. Pensaban eso. Pero él dice: no, sino que esto fue para que las obras de Dios sean manifestadas. Por cuanto hay día, yo tengo que obrar las obras de mi Padre, porque vendrá la noche donde no voy a poder obrar. Pues la noche llegó a Judá, y las obras del diablo estaban en plena acción, trabajando las obras del diablo. Pues dice así la palabra de Dios, la manifestación del Hijo de Dios. En otras palabras, tiene que venir a Siria para que haya un Emanuel. Tiene que venir, usted tiene que pasar por eso para que tenga otra experiencia con la encarnación de Dios. Gloria a Dios. Y quizás ya tuvo experiencias con Él en el pasado, quizás ya tuvo experiencias con Él en otra época de su vida, pero Él dice: has sufrido lo que tienes que sufrir. Aún esa rebeldía la usé para bien, porque hay una encarnación que aún no conoces. Porque el que es de alguno vencido es hecho esclavo del que lo venció. Ya no tienes que irte de ese lugar como esclavo. Ya no tenemos que irnos de ese lugar atado de las obras del diablo. Tenemos la señal de Emanuel. Pero para tu presente te da la señal de Siar Jesús. Todo rostro inclinado, todo cerrado. Pongámonos de pie, no hay mucho tiempo, pero sí quiero abrir el altar por unos minutos cortos. Tome el paso de fe, reciba la palabra que Dios le dio en este día. Venga y restáurese con el Señor. En este día tu vida puede ser cambiada otra vez. No porque seas bueno, no porque lo merezcas, sino porque su gracia es suficiente para con nosotros. Porque aun cuando éramos sin fuerzas, Cristo murió por los impíos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Él. Aleluya. Yo le invito a aceptar rápidamente. Tú que no has venido a la iglesia en bastante tiempo, que no te has conectado con el Señor en bastante tiempo, ahorita la restauración es en un instante. En una oración Dios levanta promesas. En una oración Él recobra la fe. En una oración Él levanta la promesa para tu familia, para tu descendencia, para tus hijos, para tus bisnietos. Él no destruyó a Asiria porque el bisabuelo David tenía el título de la promesa. Tú en este día recibe ese título de tu promesa para tu familia.
fuerzas, levanta fuerzas. Señor, Venga a ese altar, venga a ese con altar. poder